Tiene la palabra el señor Lorenzo Garmendia. Muchas gracias. Bueno, como a lo que vengo es hablar de la diabetes en España, la verdad es que cuando estaba preparando la presentación yo creo que tampoco es cuestión de abrumar con un exceso de datos y de números. Lo primero que sí que quería decir es que la Federación Española de Diabetes es una federación con 32 años de historia. Somos la federación de pacientes más grande de España. La estructura de nuestra federación son 160 asociaciones en todo el territorio y 19 federaciones. Bueno, dicho esto, sí que me gustaría, sobre todo, hacerlo de una forma telegráfica, para no abrumar con los datos, pero sí dejar constancia de cuál es la realidad y la foto que ahora mismo tenemos en España con la diabetes. En primer lugar, hablando de las cifras de la diabetes en España, tenemos que decir que actualmente en España tenemos una población de 5.300.000 personas con diabetes tipo 2. Es un dato bastante abrumador, pero quizás el dato todavía que más llama la atención y que más duele, podríamos decir que de esa población de 5.300.000 personas, hay una población de 2.300.000 que todavía no están diagnosticadas, y esto es algo que a la Federación le preocupa. En cuanto a la población con diabetes tipo 1, estamos hablando de que tenemos en España 29.000 niños menores de 15 años. Esto supone el 13% de la población de pacientes con diabetes tipo 1 y que el número de pacientes tipo 1 ronda los 250.000. Resumiendo, actualmente estamos hablando de que en España rondamos los cerca de 6 millones de personas con diabetes. ¿Cuál es la incidencia y la mortalidad de la diabetes en España? Pues miren, el pasado mes de abril, el pasado mes de marzo, no recuerdo ahora mismo la fecha, en el Congreso de la SED, de la Sociedad Española de Diabetes, se nos presentó un dato que nos pareció bastante significativo y muy preocupante por parte de Ciberden, en el que nos decía que en España al día surgen nuevos pacientes, el número de 1.057. Es decir, todos los días en España se producen 1.057 debuts de pacientes con diabetes. Esto, al cabo de un año, son cerca de 400.000 personas. Es decir, que cada año la población española aumenta en 400.000 personas el número de afectados por la diabetes. Otro dato que nos parece muy preocupante es el de la mortalidad. Al año se están produciendo en España 25.000 muertes relacionadas directamente por la diabetes. Y todo esto, ¿qué supone en cuanto a tema de costes? Pues según el último estudio del London School of Economics, en España en gastos indirectos relacionados con la diabetes, absentismo laboral, prejubilaciones, bajas por la enfermedad, estamos hablando de que hay un gasto de 17.630 millones en gasto indirecto. Y en gasto directo, es decir, en el propio tratamiento de la enfermedad, el gasto que tenemos anual en España es de 5.447. Son cifras, bueno, estratosféricas, y lo digo porque recuerdo hace, creo que 6 meses o 9 meses, veía el titular de un periódico de tirada nacional que en su primera página hablaba de los gastos directos del cáncer, rondaban los 3.000 millones. Bueno, hablando de la diabetes, en gastos directos estamos hablando de 5.447. Otro de los datos que nos preocupa a la Federación Española es la falta de equidad en las comunidades autónomas. Nos estamos encontrando que tenemos 17 tratamientos, 17 estrategias y 17 formas de abordar la diabetes en función de la residencia donde una persona viva. Y una vez dicho estos números, que son, bueno, pues quizás breves, pero bastante claros, ¿cuáles son las propuestas que desde la Federación Española hacemos a la Administración, a los grupos políticos? Y son grandes propuestas, porque entendemos que son grandes propuestas, no son propuestas fáciles ni sencillas, pero creemos que es la forma de abordar verdaderamente la diabetes. La primera de ellas es la de impulsar el plan estratégico de la diabetes. Tengo que decir que tenemos un plan estratégico muy bueno, tenemos un plan estratégico muy completo,
muy bien detallado, pero está completamente abandonado, está parado. Hace 15 días recibí ya la notificación por parte de la ministra de Sanidad, la señora Carcedo, en el que ya nos convocan para el próximo 5 de noviembre a una reunión a los responsables del Plan Estratégico de la Diabetes. Este es un tema que considero que es muy importante porque todavía no tenemos un conocimiento de cuál es la realidad de la diabetes en España. El plan estratégico, al final, de lo que trata es de una serie de indicadores, creo que son unos 40 indicadores, en los que hace una radiografía de cuál es la situación actual en nuestro territorio. Y esa información no la tenemos. Por lo tanto, es muy difícil abordar o establecer estrategias en este sentido si no tenemos esa información. Por lo tanto, bueno, pues esperanzados con el arranque de esta primera reunión. ¿Cuál es otra propuesta que queremos hacer? También es compleja, pero creemos que es la acertada, que es debemos de cambiar el modelo sanitario que tenemos en España. El modelo sanitario en España todavía sigue enfocado al paciente agudo, y el paciente agudo es el paciente que entra y sale. Necesitamos un modelo en el que se aborde la sanidad desde un punto de vista de la cronicidad, porque en España tenemos ya cerca de 20 millones de personas con patologías crónicas, porque el 70% del gasto sanitario en España son de las complicaciones de las patologías crónicas. Y creemos que es importante que los grupos políticos, la Comisión Interterritorial, no sé exactamente quién, se pongan de acuerdo en de una vez por todas se aborde la sanidad hacia un modelo de cronicidad, porque creemos además que es la mejor forma de abordar y de atender a los pacientes, porque creemos que es la mejor forma de conseguir racionalizar el gasto sanitario. Queremos apostar por la formación, la prevención y la educación terapéutica. Como decía el anterior ponente, hay que invertir en atención primaria, necesitamos más profesionales, necesitamos más inversión. En atención primaria el tiempo que se le dedica a un paciente es de 5-7 minutos al día. Una patología crónica, que puede ser la depresión, que puede ser la diabetes, que puede ser cualquier otro tipo de patología, en 7 minutos es muy difícil. En la diabetes en concreto, pues tenemos que decir que se sustenta en 3 pilares, que son la alimentación, el ejercicio y la medicación, y a una persona con una diabetes que la lleva las 24 horas del día, en 5 o 7 minutos, esto es imposible. Apostamos porque se cree la especialidad de la enfermera educadora en diabetes. Necesitamos que una persona con diabetes se le explique adecuadamente cuál es la alimentación que tiene que llevar, cuál es el ejercicio que tiene que realizar, en función de su condición física, de su edad. Con esto ahorramos muchísimo dinero y evitamos muchísimas complicaciones. Con esto conseguimos que los pacientes sean actores y no espectadores, como está ocurriendo ahora. Y luego, por último, pues algo que a mí como presidente de la Federación es una de las cosas que más me reclaman cuando visito al resto de las comunidades, al resto de presidentes en las federaciones: la falta de equidad. Es algo que, como ciudadano español, cuesta entender cómo en determinadas comunidades se aborda la diabetes de una forma, en determinadas comunidades hay tratamientos que en otras comunidades no existen, ¿no? Y esto es algo que no entendemos y que pedimos desde aquí pues una solución para que de una vez por todas desaparezca esta falta de equidad. ¿Cuál es otra de las propuestas que hacemos? Pues algo que nos afecta muchísimo, que son los aspectos sociales. Las personas que padecemos la diabetes tenemos problemas en el ámbito social. ¿Cuáles son estos problemas? Pues uno en el que llevamos ya cerca de 3 años trabajando de una forma muy intensa es la situación laboral. Las personas con diabetes estamos vetados en el acceso al empleo público. Esta discriminación se basa en unos cuadros de exclusión obsoletos que datan desde junio de 1988, donde en el BOE publica que las personas con diabetes quedan excluidas para el empleo público. ¿Cuáles son las iniciativas o las campañas que hemos estado haciendo para intentar solucionar pues esta norma, que creemos que es una norma del siglo pasado? Pues hemos trabajado con el Defensor del Pueblo, siguiendo unos cauces democráticos, civilizados, pausados, pero firmes, en la cual pedíamos que nos den una solución a este problema. Hemos hablado con todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados y en el año 2017 el Grupo Socialista presentó una proposición no de ley
para eliminar la discriminación laboral en la diabetes, que tengo que decir que fue aprobada por todos. Este mismo año, el Grupo Popular presentó una moción en el Senado, precisamente con la misma petición, que la diabetes no sea una razón de exclusión en el empleo público, y tengo que decir que el resultado fue el mismo, es que fue aprobado por unanimidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Federación Española de Diabetes y los pacientes con diabetes tenemos el respaldo de todos los grupos políticos y tenemos que ser agradecidos en ese sentido. Pero evidentemente hoy seguimos siendo discriminados. Necesitamos ya no solo contar con el respaldo, sino con las iniciativas para que esta situación desaparezca de una vez por todas. ¿Cuáles son los argumentos que estamos empleando para que se elimine esta discriminación? Bueno, pues en el año 1988 yo entiendo que hace 30 años podía tener un sentido que las personas con diabetes que quieran acceder al empleo público podían tener ciertas dificultades. Y en ese sentido, una sociedad científica les planteó y les dio un informe por el cual ahora mismo estamos sufriendo esa discriminación. Pero, claro, nosotros hemos estado este año con todas las sociedades científicas médicas, les hemos hecho este planteamiento y tengo que decir que tenemos el aval por escrito de 3 sociedades científicas médicas en el que dice taxativamente y muy claramente que la diabetes no puede ser un motivo de exclusión en el empleo público. Por lo tanto, si la razón por la que somos excluidos en el empleo público es una razón de salud, es una razón médica, no entendemos que sigamos siendo excluidos. No entendemos tampoco la respuesta que se nos dio hace un mes por parte del Defensor del Pueblo a petición de esta iniciativa que comenzamos en el año 2016, en el que se nos dice que corremos riesgo en nuestra propia salud e incluso en la de nuestros compañeros. Nos parece una respuesta lamentable y desafortunada y entendemos que la persona que redactó esto tenía un grado de conocimiento nulo sobre lo que es la diabetes. Y me gustaría trasladarles un ejemplo de una persona que tiene diabetes. Uno de los miles de ciudadanos que tienen diabetes y que hacen una vida completamente normal. Este es el caso de un jugador de fútbol que hace un deporte de una gran intensidad, que está en primera línea, que creo que es titular en su equipo de fútbol, que es titular en la selección española, que defiende los colores de la bandera de su país y que lamentablemente no puede ejercer la profesión de policía municipal, bombero, policía nacional, guardia civil, patrón de barco, azafata de vuelo. La lista es inmensa. Y esto es algo que yo lo pongo aquí de ejemplo para que entiendan que en la actualidad la diabetes no puede ser una razón de exclusión en el empleo público. No hay ninguna razón, ningún argumento, ningún motivo por el que las personas con diabetes sean excluidas del empleo público. Y además, tengo que decir que es que encima esto no lo sufrimos en el empleo privado, en el sector privado. En el sector privado no se produce esta discriminación. El sector público es el que se supone que tiene que dar el ejemplo hacia la sociedad y es precisamente la que nos está impidiendo. En el acceso al empleo público hay otra paradoja que les quiero explicar. Se nos dice que no podemos ejercer estas profesiones. Bueno, una persona que entre en el Cuerpo Nacional de Policía y al cabo de 2, 3 o 4 años en sus revisiones médicas anuales le diagnostiquen diabetes, esa persona no es expulsada del cuerpo, se mantiene en su puesto de trabajo y sigue ejerciendo su profesión. Es una demostración de que la diabetes no es una razón para excluirnos. Otra de las razones que argumentamos, sufrimos doble discriminación, no podemos ni presentarnos porque tenemos diabetes, ni siquiera nos podemos presentar por minusvalía. Es decir, estamos completamente excluidos de poder acceder al empleo público. Y como no les quiero abrumar, les voy a poner lo que fue la introducción de nuestro congreso el pasado 8 de septiembre en Sevilla, que esta persona pues, nos dio la bienvenida y yo creo que es muy significativa y es un buen ejemplo de lo que es una persona actualmente con diabetes en España. Vamos a ver si acierto. Ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Fernández, jugador del Real Madrid de la selección española y bueno, quería mandar un saludo muy grande a las más de 600 personas que participáis en este congreso, por supuesto también a los más de 100 niños que participáis también en los talleres y bueno, simplemente quería mandaros toda la fuerza del mundo a
a todos, deciros que no hay metas imposibles. En mi caso, pues llevando esta enfermedad como es la diabetes, he podido llevar una vida en el deporte totalmente normal, por supuesto con mucho esfuerzo y gracias a los que hay a mi alrededor. A los papás y a los mamás, pues lo mismo, ¿no? Mandaros un abrazo muy fuerte, incentivaros, ¿no? Para que sigáis ayudando mucho a vuestros hijos, que sois el apoyo fundamental. Por supuesto, también quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los investigadores, que sin ellos pues esto no sería posible, que siga avanzando lo más rápido posible y de la mejor manera que sea. Y nada, lo dicho, que tengáis un feliz congreso, espero que vaya todo fenomenal. Desde aquí o desde la Federación os mando pues un abrazo muy grande y espero que vaya todo muy bien, ¿vale? Me alegro de saludaros. Bueno, pues este es uno de los muchos ejemplos que tenemos de gente que hace una vida completamente normal. Lo traigo porque creo que todos conocemos a este deportista, pero como él hay muchos, ¿no? Y no me quiero extender más. Me imagino que, me imagino que quizás tengan alguna pregunta y bueno, pues se me tiene a su disposición. Muy bien, muchas gracias, señor Lorenzo Garmendia. Y efectivamente, para formular esa